Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Para mí es más que una honra, es un privilegio estar aquí predicando la palabra en este tu canal llamado Aviva TV para las Naciones. Quien te habla es tu hermano Robert Rosario, siervo de Cristo por la misericordia del Señor, y estamos aquí predicando a un Cristo vivo y de poder. Yo quiero en esta mañana soltarte una palabra de fe y esperanza, y a la vez una palabra que te va a edificar en esta mañana. Quiero leer rapidito el libro de San Lucas capítulo 7, versos 6 al 8. Dios bendiga a la audiencia que mira este canal, esta plataforma. Así que te invito a que te suscribas, compartas y nos dejes un like. Amén. Vamos a estar leyendo el libro de Lucas capítulo 7, versos 6 al 8. La palabra de Dios será leída así, de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien estaba o quería mucho, a quien estaba enfermo y a punto de morir, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y les rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos ancianos o unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi casa, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo: este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente: os digo que ni aún en Israel he visto tanta fe. Por eso el tema en esta poderosa mañana: una fe sobrenatural. Cuando hablamos de la palabra fe, hablamos del contexto creer en algo que es imposible. Hablamos del texto esperar a una manifestación de una petición donde hay una duda que Dios puede hacer un milagro en ese lugar. Hablamos de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es aquello de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Es creer en algo que quizá para la humanidad es imposible de que suceda, que quizá para la humanidad es imposible de que se dé, que quizás para la humanidad ese milagro no suceda. Pero para Jesús no había nada imposible. Aún este paralítico, aún este centurión, soldado o líder de la sinagoga, estaba allí bajo su techo, se dio cuenta de que Jesús estaba en Israel, de que Jesús estaba haciendo una obra, de que Jesús estaba en una cruzada de milagros, estaba en una asignación que su padre le implantó en el corazón, ir a ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que este hombre entendió que no era digno
de merecer la salvación, de encontrarse con el Mesías frente a frente, porque él reconocía su condición. Dice que él estuvo por momento, ni aun en ese momento fue digno de recibir al maestro. Y dice que mandó a unos ancianos, a unos amigos, a que Jesús hiciera su voluntad, a que Jesús actuara por misericordia, a que Jesús hiciera un milagro con este joven que estaba ya a punto de perder la vida. Y para no cansarte mucho, este centurión tuvo una fe sobrenatural. Este centurión tuvo una fe innata, una fe una fe terrible. Amado, este centurión marcó un antes y un después en esta historia. Para el centurión quizás no había esperanza. Para el centurión quizás no había solución. Pero él entendió que Cristo era la solución para resultado de este joven a quien él quería mucho, porque era un servidor, era como de la familia y no quería que este joven falleciera. Y no se sabe cuál era la enfermedad que este joven tenía, que lo tenía a punto de perder la vida. Pero si nos damos cuenta, el centurión le declara a Jesús que él es hombre puesto bajo autoridad y que él tiene autoridad. Y que él le dice a esos soldados, ven, y ellos van. Y que él le dice a sus siervos, a esto, y ellos hacen eso. Y él le da órdenes, pero órdenes específicas de que ellos hagan X cosa que él le pida y ellos la hacen. Entonces Jesús, oyendo esto, dice el escritor o dicen las escrituras que él se maravillaba. Libro de Lucas capítulo 7, versículos 6 al 8. Aquí hablamos de la historia de un muchacho que estuvo a punto de fallecer. Y dice que este muchacho, cuando él recibió la palabra hizo que este muchacho cobrara vida. La palabra hizo que este muchacho recibiera sanidad. La palabra hizo que este muchacho recibiera el cabot de Dios. La palabra fe es la palabra multiforme, la cual hace que se desarrolle el tipo de petición que tú tengas delante de Dios en el secreto, porque la Biblia dice que lo que buscan a Dios en el secreto, eso que se busca en el secreto, Dios hace que se manifieste en público. Hello, punto número 1. Cuando hablamos sobre la fe, hablamos del desarrollo que hay en el mundo espiritual conforme a la conexión o al tipo de intimidad que tú tengas con Dios. Pueda ser de otra denominación, de otra religión, y yo he visto cómo Dios ha actuado. No tiene que ver el tipo de religión que tú seas, no tiene el tipo de doctrina que tú seas. Simplemente Dios ve el corazón, el alma y el espíritu, porque Dios dispone, o sea, Dios propone y el hombre dispone. Cuando Dios te propone hacer algo, tú tienes que esperar en él y luego lánzate, porque bajo la dirección del Espíritu Santo, ahí nosotros tenemos que refugiarnos. Van a aparecer gente que nos van a criticar, van a aparecer gente que nos van a perseguir, van a aparecer gente que van a decir, esa gente está loca, esa gente está loco, esa gente tiene problemas, esa gente no saben lo que están haciendo. Pero lo que provocó este centurión en ese momento fue una diferencia, porque él, aún siendo soldado, reconoció que Jesús tenía la autoridad, reconoció que Jesús tenía el poder, reconoció que Jesús tenía el imperio, reconoció que Jesús era quien sanaba, reconoció que Jesús era quien hacía los milagros.
me llama la atención esto, y era que Jesús no tenía cesión de persona con la humanidad. Jesús vino a lo que vino, porque la palabra dice que él a lo suyo vino, pero más los que son de él no le recibieron, y los que no eran de él sí le recibieron. Hello, para este hombre quizá los israelitas no era digno de recibir un milagro, tenía miedo, tenía vergüenza, porque muchas veces nosotros no hacemos, aleluya, lo inocente, o no hacemos lo ignorante, y a veces ignoramos, y a veces no nos damos cuenta de que Cristo quiere hacer un milagro en tu vida. A veces Dios permite alejarse la presencia de Dios en la vida de nosotros a nivel personal, para hacernos mostrar nuestra condición óptima de que nosotros necesitamos a Jesús, de que nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús. Para que una prédica tenga efecto, uno tiene que orar. Para que una agenda tenga efecto, uno tiene que orar. Para que el milagro suceda en casa, uno tiene que orar. La gente tiene que tener fe, no en los ídolos, no en María, no en San Miguel, no en Anaísa, no en el varón del cementerio, sino en Jesús de Nazaret. Quizás los religiosos van a decir, pero varón tiene que predicar a Cristo. Estamos hablando de Cristo. Aleluya. Y lo que más me llama la atención de este centurión, de este capitán, de este líder de sinagoga, gloria a Dios, la palabra sinagoga en aquel tiempo era la palabra iglesia. Y usted se da cuenta que aquí este hombre activó una fe tan poderosa, tan sublime, tan tremenda, que solamente este hombre dijo, pero Señor, di la palabra y el siervo sanará. Porque él entendía que la palabra tenía un poder tan tremendo que aún a distancia el que estaba muerto resucitaba, que aún a distancia el que estaba muerto se levantaba, que aún a distancia el que estaba paralítico salía corriendo y comenzaba a dar voces de que Cristo lo sanó. Imagínese usted Jesús en su sector y predicando en la calle, y usted estando en una segunda planta o en una tercera planta. Si la palabra a través de Jesús sale, o sea de quien sea que esté predicando bajo el poder de Dios, y usted tiene fe y cree o recibe lo que esa persona está predicando y viviendo en ese momento, porque nosotros tenemos que poner atención a cada palabra que se hable o se predique y pasarla por la palabra del Señor. Y si usted tiene fe y entiende que esa palabra puede obrar en su vida, se puede activar, usted tiene que recibir lo bueno y lo malo y desechar lo malo de esa palabra. Pero no solamente tenemos que recibir todo el tiempo cosas buenas. Quizá Dios permitió esta enfermedad para que este centurión tuviera un encuentro con Jesús, para que este centurión se arrepintiera de todos sus actos. Quizá este centurión estaba pasando un momento de aflicción, estaba pasando un momento de crisis, estaba pasando un momento de angustia. Y este centurión se dio de cuenta de que Jesús es el único que tiene el poder, de que Jesús es el único que puede salvar, de que Jesús es el único que cobra vida, de que Jesús es el único que puede convertir tu lamento en baile, tu llanto en alegría, tu tristeza en gozo. Ay, 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 estoy hablando con una generación que se va a levantar. Estoy hablando con una generación que va a salir de la nada, del anonimato, y que va a levantar con poder y gloria. Estoy hablando con una generación que le va a decir a los enfermos, oye,
óyeme, recibe sanidad, óyeme, recibe el Cairo de Dios, óyeme, recibe la restauración, óyeme, recibe la vida, recibe el soplo, recibe el espíritu, y esa persona va a recibir por encima de lo contrario, por encima de todo pronóstico. Estoy hablando con una generación que ante todo huracán, que ante todo temblor de tierra, que ante toda malicia, que ante todo ciclón, que ante toda nostalgia del enemigo, aleluya, que quiera impedir, que quiera, aleluya, detener el milagro que ya Dios estableció en el mundo espiritual para ti. Porque ahora mismo estoy tomando como prédica y ejemplo a este centurión, porque este centurión demostró que la fe tiene más poder que cualquier cosa sobre la tierra, que demostró que la fe acciona según al tipo de creencia y actitud que tú tengas delante de Dios. ¿Sabe por qué el milagro también tuvo efecto? Porque este centurión reconoció que sin Dios él no era nadie. Hello, que sin Dios este centurión estaba perdido, que este centurión no era digno ni siquiera de hablar con Jesús. Bendito Dios. Estamos en un tiempo donde tenemos que aprender a manifestar los milagros, donde tenemos que sobrepasar los límites. Yo tenía miedo en coger un micrófono, en crear un canal de YouTube, porque pensaba que este mensaje no le iba a llegar a muchos, porque pensaba que este mensaje no iba a impactar a los corazones de las personas que quizás iban a escuchar este bosquejo, esta historia, porque lo de Dios no es una fábula. Hay veces que predicamos más fábula, más teología, más ciencia humana que la revelación del cielo. ¿De qué me vale dar un mensaje que trastorne corazones y que yo me pierda? Si mi fe está en el suelo, ¿cómo es posible que yo pueda levantar a otro que esté en el suelo? Si mi fe está perdida, ¿cómo es posible que otro pueda encontrar su fe donde yo soy el que tengo que encontrar la fe que perdí en un momento? Mientras yo estaba orándole a Dios por este mensaje, el Señor me mostró un escáner donde yo podía ver que el evangelio de hoy no es el mismo que al de antes. Ahora hay un sinnúmero de gente utilizando el nombre del Espíritu Santo en vano y cogiendo la palabra de Dios de relajo y diciendo así dice el Señor, como que dio un muñeco de televisión, una caricatura. La Biblia dice, hay aquellos que cogen el nombre de Dios en vano, porque Dios pasará lista y llamará a juicio y lo pasará por el tribunal y ahí lo condenará según a sus acciones. Y yo el ejemplo lo comencé a poner desde mi casa. Porque la Biblia dice que cuando este centurión agarró y mandó a los ancianos a buscar a Jesús o a que le salgan al encuentro a Jesús, él le dijo a uno de sus ancianos y a uno de sus amigos, porque eran amigos, eran cercanos a él: si yo no pude ir por razones personales, lo digo para parafrasear el mensaje, díganle a él que yo no soy digno de él, pero que diga la palabra. Ahí Cristo escuchó y él se maravilló y dijo: wow,
ni aún en Israel he visto hombre con tanta fe. O sea que lo que él había escuchado de este hombre, para él era algo extraordinario, para él era algo increíble, para él era algo sobrenatural. Amigo, tú eres de bendición. Amigo, Dios tiene un propósito contigo. Amigo, Dios te dice en esta mañana que tiene que venir a los pies de Cristo. Que tiene que reencontrarte con el Padre, que tiene que encontrar la salvación y vida eterna, que tiene que recapacitar y creer que Dios lo puede hacer contigo, que aunque tú te sientas sola, que aunque tú te sientas solo, Dios está contigo, que aunque tú digas que tú no vales la pena, que tú no sirves para Cristo, tú eres una perla preciosa. Yo estoy hablando con una generación de gente, hombres y mujeres de Dios, que tienen la evidencia de Dios en la tierra, que tienen el poder de Dios, arabashanda, catarabashanda, que tiene la soberanía de Dios a su favor, que tienen el reino de los cielos a su favor. Hay gente que quizás te van a dar la espalda en un momento de necesidad, pero Cristo no te va a dar la espalda. Hay veces que quizás tú necesitando apoyo de personas, Dios te está probando y por eso permite que te den la espalda para luego entregarte el milagro. Este hombre se quedó mejor solo en la presencia de Dios, esperando y creyendo que Dios lo va a hacer. Él mandó y mientras los servidores estaban de camino a donde estaba Jesús, dice la Biblia que este hombre estaba creyendo a Dios, estaba pidiéndole a Dios misericordia, y al Jesús recibir esta noticia, Jesús quedó plasmado, dijo, pero ven acá, y de dónde este hombre, y de dónde fue que salió este creyente. Ay, a veces no queremos llevar más de la apariencia, a veces no queremos llevar más de gloria al Señor, de lo que vemos y no de lo que creemos. A veces tenemos que hacer y dejar de comentar. Para que Dios actúe a tu favor, tú tienes que hacer silencio. Yo estoy aprendiendo a hacer silencio. Aleluya. Porque cuando tú aprendes a hacer silencio, tú te das cuenta que hay una anatomía que surge de la nada. Un boom de Dios, un de repente de Dios. De la noche a la mañana sucede eso. ¿Cuántas cosas estamos viendo en las redes sociales, hermano? ¿Cuántas cosas están pasando en las redes sociales? Un joven rompió la Biblia diciendo que la Reina Valera es una Biblia falsa, donde la Reina Valera habla claramente y especifica cada acontecimiento de las cosas que Jesús hizo y que Dios hizo en el pueblo de Israel, y las veces que Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón y todas sus añadiduras, todas sus hazañas, ancenchuras, perdón. Y aún así ese joven dijo que la Biblia Reina Valera no sirve y la rompió. Dios tiene que tener misericordia de ese joven. Bendito Dios. Dios tiene que tratar en el corazón de esa persona y revelársele en el secreto. Ese joven tiene que venir a los pies de Cristo y pedirle perdón rápido, porque lo que le espere es algo bien peligroso. Yo no subo estos contenidos para llamar la atención. Yo comencé a subir estos tipos de prédicas porque sentí la inspiración del Espíritu Santo, la inquietud del Todopoderoso en llevar una palabra de edificación y de salvación a toda criatura. Es tiempo de venir a los pies de Cristo. Es tiempo de creer en algo que quizás es imposible. Es tiempo de recapacitar y entender que la fe es una herramienta que todo cristiano necesita para levantarse de su proceso.
Hay momentos de tristeza, hay momentos depresivos, hay momentos de persecución que quizás tú no sabes cómo salir de ahí, pero cuando te quedas quieto y tranquilo, Dios comienza a actuar a tu favor. Dios comienza a romper cadenas. Dios comienza a derribar muros. Dios comienza a establecer su orden donde había un desorden. Dios comienza a poner de su gracia y abrirte las puertas. Dios comienza a establecer un alineamiento profético en la vida del creyente, que cuando ese creyente, aleluya, se deja dirigir por Dios, ese creyente entonces comienza a ver la manifestación de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí nos ha llevado el Señor. Aviva TV se despide. Shalom Adonai.